Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a empezar a ver el tema de factorización. Vamos a ver primeramente algunos conceptos previos y también vamos a ver a qué se refiere cuando en un problema, por ejemplo, te piden factorizar un polinomio en Z, en Q, en R o en C. Entonces, primeramente vamos a empezar definiendo lo que es la factorización. Y la factorización únicamente es un procedimiento algebraico que consiste en expresar un polinomio que puede tener una, dos o más variables como el producto de sus factores primos o potencias de esos factores primos, y todo en un conjunto determinado. Por ejemplo, supongamos que yo tenga acá este polinomio de esta forma que tiene solamente una variable, y si yo quiero factorizar este polinomio de acá, tendré que expresarlo como el producto de sus factores primos. Ahora, utilizando algún método de factorización que también veremos más adelante, en este caso utilizando la diferencia de cuadrados, llegamos a la conclusión de que los factores primos son x más 2 y x menos 2. Entonces, repito, si yo quiero expresar este polinomio como el producto de sus factores primos, a todo ese proceso se le llamará factorización. Ahora, toda esta operación que está acá también lo puedo realizar de manera inversa. ¿Qué quiere decir? Supongamos que yo tenga solamente la multiplicación de estos dos polinomios y yo quisiera saber el resultado de esa multiplicación. Entonces yo podría aplicar acá mi propiedad distributiva, reducir términos hasta lograr el resultado. Pero si yo conozco de manera automática, si yo conozco de manera rápida el resultado de esta multiplicación sin la necesidad de aplicar mi propiedad distributiva, estaré aplicando mis productos notables. En este caso, si yo multiplico la suma de dos términos por la diferencia de dos términos, me dará la diferencia de cuadrados de esos mismos términos. Entonces, repito, si yo tengo un producto, si yo tengo una multiplicación y conozco de manera automática el resultado, a todo ese proceso se le llamará productos notables. ¿Ok? Ahora, como segundo punto, ¿qué quiere decir cuando te dicen un polinomio sobre un conjunto? Bueno, un polinomio estará bien definido sobre un conjunto cuando los coeficientes de dicho polinomio pertenecen a ese mismo conjunto. Por ejemplo, acá diremos que el polinomio pertenecerá o estará bien definido en un conjunto determinado si los coeficientes de ese polinomio pertenecen a ese mismo conjunto, donde ese conjunto puede ser los números enteros, los números racionales, los números reales o los números complejos. Entonces, para que se entienda esta parte bien, vamos a ver acá unos ejemplos. Digamos que, por ejemplo, yo tengo acá un polinomio que tiene en este caso solamente una variable, y yo quiero saber en qué conjunto va a estar definido este polinomio. Entonces, vamos a analizar los coeficientes de este polinomio. Cuando me refiero a coeficientes, no te olvides que es la parte numérica. Entonces, observo que 2, menos 3 y 6 son números enteros. Entonces diré pues que el polinomio P estará definido en el conjunto de los números enteros o en el conjunto Z. Por acá digamos que tengo otro polinomio, por ejemplo, también de una sola variable, y quisiera saber en qué conjunto numérico va a estar definido este polinomio de acá. Entonces observo los coeficientes, por acá yo tengo 2 quintos y por acá tengo menos 1. 2 quintos es un número racional y menos 1 también es un número racional. Por lo tanto diré que el polinomio S va a estar definido también en el conjunto de los números racionales. A ver, otro polinomio por acá, un polinomio T. En este caso este polinomio tiene dos variables. Entonces, si yo quiero saber en qué conjunto numérico va a estar definido este polinomio, otra vez analizamos los coeficientes de este polinomio de acá. Por acá yo tengo raíz de 3 y por acá tengo menos 6. Raíz de 3 no es un número entero, tampoco es un número racional, pero raíz de 3 sí es un número real. Y menos 6 también es un número real. Por lo tanto, diré que el polinomio t estará definido en el conjunto numérico de los reales. A ver, por acá yo tengo otro polinomio m de una sola variable, observo sus coeficientes y tengo por acá un término independiente que es un número complejo, de parte imaginaria 2. Por acá yo tengo menos 5 que también es un número complejo, pero cuya parte imaginaria será 0. Por acá yo tengo un coeficiente 1, que es un número complejo también porque su parte imaginaria es 0. Entonces, como los coeficientes pertenecen al conjunto de los números complejos, el polinomio también estará definido en el conjunto de los números complejos. Ahora, por acá un detalle. Si un polinomio, por ejemplo, está definido en Q, también va a estar definido en R y también va a estar definido en C, porque R y C son conjuntos numéricos más grandes que Q. Aquí, por ejemplo, este polinomio S está definido en Q porque 2 quintos y menos 1 pertenecen a los números racionales,
Pero 2 quintos y menos 1 también pertenecen a los números reales y también pertenecen a los números complejos. Por lo tanto, este polinomio también puede estar definido en R y en C. Pero lo contrario no necesariamente va a suceder. Es decir, si un polinomio está definido en Q, también va a estar definido en R. Pero si un polinomio está definido en R, no necesariamente va a estar definido en Q. Y eso sucede para cualquier conjunto numérico. Por ejemplo, si un polinomio está definido en Z, obviamente también va a estar definido en Q. Pero si está definido en Q, no necesariamente va a estar definido en Z. Puede ser como no puede ser. Y ese detalle quiero que tengas bien en cuenta porque puede ser una pregunta teórica. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos un ejemplo más general donde me dan un polinomio con las siguientes características y vamos a ver en qué conjunto numérico va a estar definido este polinomio de acá. Si yo te digo que este polinomio está definido en el conjunto de los números enteros, todos los coeficientes deben ser números enteros. Y observo que acá 3 medios y menos raíz de 2 no son números enteros. Por lo tanto, este polinomio no va a estar definido en el conjunto de los números enteros. Si yo te digo que este polinomio está definido en el conjunto de los números racionales, todos los coeficientes deben ser números racionales. Y observo que acá menos raíz de 2 no es un número racional. Por lo tanto, este polinomio tampoco estará definido en el conjunto de los números racionales. Si este polinomio está definido en el conjunto de los números reales, todos los coeficientes deben ser números reales. Y si en este caso todos los coeficientes son números reales, por lo tanto el polinomio estará definido en el conjunto de los números reales. Para que este polinomio esté definido en el conjunto de los números complejos, todos los coeficientes deben ser números complejos. Y sí, efectivamente, en este caso todos los coeficientes son números complejos, porque su parte imaginaria para cada coeficiente sería 0. Entonces, el polinomio también quedará definido en el conjunto de los números complejos. ¿Ok? Ahora, cuando a ti te pidan factorizar un polinomio, te deben indicar en qué conjunto numérico o en qué campo numérico se va a factorizar. Y eso lo voy a colocar aquí como observación. Entonces, para factorizar un polinomio, te deben indicar sobre qué conjunto numérico se va a factorizar. Por ejemplo, aquí tenemos un polinomio con las siguientes características y vamos a saber en qué conjunto numérico o en qué campo numérico se puede factorizar. Para ello, lo que yo voy a hacer es analizar los coeficientes de los factores primos de este polinomio cuando ya esté factorizado. Por ejemplo, acá digamos que este polinomio, utilizando el método de diferencia de cuadrados, llegamos a la conclusión de que sus factores primos son 2x menos 3 y 2x más 3. Lo que yo voy a hacer acá es analizar los coeficientes de estos factores primos. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a decir que este polinomio se puede factorizar en un campo numérico. Vamos a decir acá entonces, para que este polinomio se pueda factorizar en el campo de los números enteros, todos los coeficientes de los factores primos deben ser números enteros. Y efectivamente, sí, 2 menos 3, 2 y más 3 son números enteros. Por lo tanto, este polinomio se puede factorizar en el campo de los números enteros. ¿Se podrá factorizar en el campo de los números racionales? Sí, porque 2 menos 3, 2 y más 3 también pertenecen a los números racionales, por lo tanto, se puede factorizar también en el conjunto de los números racionales. ¿Se podrá factorizar en el conjunto de los números reales? Sí, porque 2 menos 3, 2 y más 3 también pertenecen al conjunto de los números reales. ¿Y también se podrá factorizar en el conjunto de los números complejos? Sí, también, porque 2 menos 3, 2 y más 3 también pertenecen al conjunto de los números complejos. Por lo tanto, es factorizable en el conjunto de los números complejos. ¿Ok? Entonces, repito, para que un polinomio se pueda factorizar en un campo numérico, los coeficientes de sus factores primos de dicho polinomio deben pertenecer a ese mismo conjunto. Si bien nosotros hemos hablado de factor primo en este video y todavía no hemos definido lo que es factor primo, todo ello lo veremos en nuestro próximo video. Hablaremos de lo que es el factor de un polinomio y el factor primo de un polinomio porque no son cosas iguales, son dos cosas distintas. Así que suscríbete y estate atento a nuestro próximo video. Conmigo sería todo, nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias.